Bien, dentro de las tres fases que hemos visto en lo que es la estadística descriptiva, en la primera fase, la llamada toma o recogida de datos, debemos entender una serie de conceptos. En concreto, vamos a ver qué es la población y qué es la muestra, qué son los llamados caracteres estadísticos y qué es la variable estadística y clasificación de la variable estadística. Pasamos a la siguiente lámina, conceptos muy sencillos. Concepto de población. Sentido común. Es el conjunto de todos los elementos o individuos sobre los que queremos realizar el estudio. Puede suceder que si queremos hacer un estudio estadístico, el número de elementos sobre los que vamos a hacer el estudio es extraordinariamente grande y no es fácil llegar a todos los individuos. En ese caso, se toma una muestra. Una muestra es un grupo o subconjunto de la población sobre los cuales realizamos el estudio. Repetimos, si la población es demasiado grande, vamos a elegir una parte de esos elementos de la población. Eso es la muestra. Y detalle muy importante, la muestra debe ser representativa. Parte importantísima en el concepto de muestra. Vamos con algún ejemplo. Supongamos que quiero estudiar el poder adquisitivo de los habitantes de Madrid, es decir, la capacidad económica. Es evidente que no vamos a tener posibilidades de preguntar a todos los habitantes de Madrid. Elegimos una muestra. Pero, ¿qué significa que debe ser representativa? Si somos tan tontos que para hacer el estudio del poder adquisitivo nos vamos a La Moraleja, después de hacer el estudio vamos a llegar a la conclusión de que en Madrid son todos multimillonarios. No es una muestra representativa. Debemos seleccionar de distintos lugares donde se observa que hay distinto poder adquisitivo. Estudio de la intención de voto. Nosotros vamos a hacer un estudio de la intención de voto de los habitantes de Madrid. Y se nos ocurre la torpeza de ir a la sede del Partido Popular. La intención de voto es evidente. Las conclusiones de ese estudio estadístico, en Madrid todos son de derechas. No es una muestra representativa. Deberíamos elegir una muestra de distintos barrios con distinto poder adquisitivo, con distinto nivel cultural, para que los resultados obtenidos se correspondan más a la realidad. Concepto de población y concepto de muestra bastante sencillos. Pasamos a la siguiente lámina y vamos a tener un problemilla, mirad. Vamos a parar porque vamos a tener un problema. Prácticamente todos los que nos dedicamos a la enseñanza de las matemáticas confundimos el concepto de carácter estadístico y variable estadística. En el fondo no es lo mismo. Y en general vamos a tratar a la variable estadística como si fuera el carácter estadístico. Vamos a decir que es un error voluntario. Si somos rigurosos, el carácter estadístico es la propiedad o cualidad que queremos estudiar. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio estadístico dentro de los alumnos de una clase, ¿de qué talla tienen? El carácter estadístico sería la talla. Y la variable estadística, en rigor, son los valores que toma el carácter estadístico. Repetimos, si quiero hacer un estudio de la talla es el carácter estadístico. Y los distintos valores que va a tomar esa talla es lo que se denomina variable estadística. Por ejemplo, en los alumnos de cuarto de la ESO pueden tener una talla entre 1,45 metros y 1,95 metros, supuestamente. Estos valores de ese carácter estadístico que es la talla es la variable. Pero repetimos, vamos a decir que está consentido. Vamos a tratar la variable estadística como si fuera el carácter estadístico. Hecha esa aclaración, nos centramos solo en el concepto de variable estadística. Se simboliza mediante la expresión x sub i. Todos los matemáticos coinciden en expresarla de esta forma. En estadística vamos a tener problemas. Vamos a ver más adelante
que no todos los matemáticos expresan con la misma letra los distintos conceptos. Por ejemplo, va a aparecer la denominada frecuencia absoluta. Un gran número de matemáticos la expresan como F sub i. Otros matemáticos la expresan como N sub i. Otros matemáticos la expresan como P sub i. Nosotros, cuando veamos los conceptos, vamos a tomar la decisión de elegir una de esas formas de expresar. En concreto, no es el motivo de esta lámina, yo la frecuencia absoluta la voy a denominar F sub i. Repito, no es el motivo de esta lámina, pero ya os pongo en situación. Todos coincidimos en denominar a la variable estadística como X sub i. Clasificación de la variable. Bastante sencillo. Hay dos tipos de clasificaciones, según el número de caracteres que vayamos a estudiar. Por ejemplo, si yo quiero estudiar solamente la talla de los alumnos de cuarto de la ESO, estoy estudiando un solo carácter estadístico. Se dice que es un estudio de variable unidimensional. Vamos con otro ejemplo. Yo sé que en el estudio de los gases, la presión de un gas y el volumen están relacionados. Yo puedo estudiar la presión y el volumen de un cierto número de gases y hacer el estudio de los dos caracteres estadísticos a la vez. Se trata de variable bidimensional. Estamos estudiando dos caracteres y así sucesivamente hablaríamos de un estudio estadístico pluridimensional. En cuanto a los valores que puede tomar la variable, bastante sencillo. La variable puede ser cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa la vamos a expresar mediante números. Cualitativa no se expresa mediante números. Vamos con un ejemplo. Volvemos al mismo caso. Si quiero estudiar la talla de los alumnos de una clase, es evidente que los resultados que voy a obtener son números. La talla es una variable cuantitativa. Vamos con un caso de cualitativa. Yo puedo estudiar el color de los ojos de los habitantes de una ciudad. Es evidente que la variable, si somos rigurosos, el carácter estadístico, sería el color de los ojos. Y es evidente que los valores que toma ese carácter no van a ser números. Pueden ser verdes, pueden ser azules, etcétera, etcétera. Variable cuantitativa la expresamos con números, cualitativa no la expresamos con números. Y a su vez, un poquito más complicadillo, dentro de la cuantitativa, y esto es muy importante en estadística, hay una clasificación que es la siguiente. La variable estadística cuantitativa vamos a decir que es continua cuando puede tomar los infinitos valores de un determinado intervalo. Repetimos. Si los valores que puede tomar la variable, siendo números, puede ser cualquiera de los infinitos valores comprendidos en un intervalo, se dice que es cuantitativa. Por ejemplo, la talla es una variable cuantitativa continua. Motivo: si el más pequeño de los alumnos de la clase mide 1,45 metros y el mayor de los alumnos mide 1,95, es evidente que los valores de las tallas de los alumnos que quedan es cualquiera de los infinitos valores que hay en ese intervalo. Otro puede medir 1,67 o 1,68. Es una variable cuantitativa continua. Discreta, cuando solo puede tomar ciertos valores concretos de ese intervalo. Por ejemplo, vamos a estudiar el número de hijos que tienen los matrimonios en Burguillos del Cerro, pueblecito de Badajoz. Es evidente que el caso de no tener hijos, el primer valor que podría tomar esa variable es 0. Y supongamos que el matrimonio con mayor número de hijos es 8. Se trata de una variable cuantitativa porque se va a expresar mediante números, discreta
porque los valores de la variable no van a ser los infinitos valores comprendidos entre 0 y 8. Solo va a tomar ciertos valores. El número de hijos va a ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, o 7, u 8. Resumen al contenido de este vídeo. Es un vídeo sencillo, conceptos que debemos manejar para entender lo que viene más adelante, concepto de población y muestra, y concepto que, repito, no estoy siendo riguroso en la explicación. Carácter estadístico y variable estadística son conceptos distintos. En general, prácticamente todos los matemáticos o todos los que nos dedicamos a la formación de las matemáticas utilizamos el concepto de variable mal utilizado. Vamos a decir que es intencionado. El carácter, en rigor, es esa propiedad o cualidad que vamos a estudiar. La variable son los valores que puede tomar el carácter. En cuanto a la clasificación de la variable, en este nivel solo vamos a dar estudios estadísticos unidimensionales y en el próximo curso vamos a estudiar casos de estudio estadístico bidimensional. Y recordad que en cuanto a los valores, cuantitativa o cualitativa, y la cuantitativa puede ser continua o puede ser discreta. Damos el tema por concluido, haremos algún ejercicio para practicar con estos conceptos.